naciones de África, ¿no? Esto basado principalmente en el paper de Celio de Souza, que fue pues, publicado recién a comienzo de este año, ¿no? En el cual, bajo cierto marco de declaración de la sostenibilidad dada en África, se mapea pues coberturas terrestres a una resolución espacial de 30 metros. Entonces hace uso del dataset de la serie Landsat, específicamente la Landsat 8, ¿no? Esto para el año 2015, utilizando herramientas pues del motor de Google Earth, que como lo mencionó Barja, en los últimos años pues ha sido una herramienta que ha facilitado el mapeo del territorio y asimismo manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? Haciendo que las investigaciones sean pues principalmente reproducibles y escalables. Entonces, eso es lo que se rescata, ¿no? De el avance de la tecnología hoy en día. Unos aspectos técnicos que rescato del paper es que el trabajo propone en cierta manera una metodología de clasificación basada en píxel, ¿no? Como mínimo unidad de análisis. Y es que también hay otros enfoques de clasificación supervisada, que ya luego lo vamos a detallar conforme vayamos, se vaya dando en la sesión del día de hoy. Otro de las cosas técnicas que se propone es un empleo de modelo de bosques aleatorios muy ampliamente utilizado en el tema de mapeo de cobertura. Y por último, lo que sí me parece, quizá no sé si novedoso, pero al menos para mí sí, es un filtro inicial que enmascara píxeles propensos a clasificación errónea. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Pero vamos a ver qué tal, qué cosa nos dice Janet ahora. De cómo se hace este filtro, ¿no? Cómo nosotros detectar aquellos píxeles que son realmente propensos a la clasificación errónea. Y es que esto también es controversial, ¿no? Porque va a depender de la precisión que tú que deseas para el mapeo, ¿no? Porque si pretendes mapear de repente coberturas que son heterogéneas espectralmente hablando, entonces no habría tanto problema. Pero ¿qué pasa si tú quieres mapear coberturas que son espectralmente homogéneas? Entonces ahí viene la dificultad, ¿no? Entonces, sin más, damos el pase a Janet Valladares, si no me equivoco, bien, quien de alguna manera nos va a dar una perspectiva de lo que trata el artículo el día de hoy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Valladares y yo voy a exponer el artículo de Computación en la nube y aprendizaje automático en el apoyo del mapeo de la cobertura terrestre y la extensión del ecosistema a nivel de país en Liberia y Gabón. Así que voy a presentar mi pantalla. Okay. Disculpe, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Janet, se ve todo claro. Sí, se ve la pantalla. Okay. Está bien. Ok, como primera parte tenemos la lista de contenidos, que es la introducción, los objetivos, la metodología, los resultados, la discusión y la conclusión. Como introducción voy a empezar hablando de la problemática de los bosques tropicales. Bueno, como sabemos, la tala ilegal, la agricultura, la expansión de cultivos y productos básicos son unas de las mayores amenazas para los bosques tropicales, como por ejemplo en el caso de Liberia y de África subsahariana. Se van a tomar como ejemplo también, bueno, en el estudio mencionan los años del 2000 al 2011, en donde el 40% de la deforestación fue causada por la producción de cultivos básicos. Y a pesar de que existen diversas empresas que se han comprometido a no deforestar, pues la deforestación en el mundo es un problema muy difícil de resolver. Bueno, también mencionamos que África subsahariana cuenta con una de las tasas más altas de cultivo en expansión y existe un amplio crecimiento en el comercio agrícola y también tiene una de las tasas más altas de deforestación debido a que la demanda de tierra y teniendo en cuenta que en África existe una mano de obra que es abundante y barata, pues ha aumentado la presión de los bosques y también de la diversidad y los recursos naturales.
que existen pues en esa región. Y enfocándonos más en el área de estudio que menciona el artículo, nos enfocamos en Liberia, que se encuentra en África Occidental y que tiene casi la mitad de lo que quedan de los bosques de Alta Guinea. Luego también nos enfocamos en Gabón, que se encuentra en África Central y que es el segundo país tropical más boscoso del mundo, con un 88.5% de cobertura terrestre y 23.5 millones de hectáreas de bosque. Y bueno, en los últimos años se han realizado investigaciones para comprender la importancia de los ecosistemas y los servicios que brindan estos al bienestar pues, humano. Y es por eso que Liberia y Gabón y otros 8 países forman parte de la Declaración de Gaborone para la Sostenibilidad de África, los cuales se comprometen a tener un crecimiento sostenible, teniendo en cuenta a la naturaleza y también a los ecosistemas. Pero para poder lograr todo esto es importante monitorear y cuantificar la dinámica temporal y espacial de la cobertura terrestre y los ecosistemas. Y en este caso la teledetección y los satélites nos ayudan bastante. Como por ejemplo, aquí tenemos el satélite MODIS. Disculpen. En este caso tenemos el satélite MODIS, que tiene más o menos una resolución espacial de 500 metros. Y bueno, también tenemos como ejemplo el Envisat Merritt, con una resolución espacial de 300 metros. Y bueno, de acuerdo a esto, existen muchas diferencias en las estimaciones debido a las fuentes de datos, como mencioné, ¿no? Cómo es la resolución espacial. También lo que se ha querido con este estudio es producir base de datos de cobertura terrestre a nivel nacional, ya que la mayoría de los estudios anteriores solo tienen cobertura terrestre por regiones, pero no a nivel de país. Y esto más que todo se debe a la falta de recursos computacionales de alto rendimiento. Y es por ello que se va a utilizar la plataforma de Google Earth Engine para poder realizar este estudio y también el algoritmo de Random Forest, lo cual no consume mucho tiempo y facilita el acceso a un catálogo de datos. Y de esta manera se puede realizar una clasificación más rápida de la cobertura terrestre. Anteriormente ya se ha utilizado el algoritmo de Random Forest para mapear la dinámica de la cobertura terrestre en todo el mundo. Pero de igual modo, también lo que se va a realizar y también se va a utilizar son los archivos de Landsat, que se encuentran en Google Earth Engine y que en este caso tienen una resolución espacial de 30 metros, que también se ha utilizado para desarrollar un conjunto de datos de manera global de cubierta forestal y de extensiones de cultivos. Para este estudio se van a usar imágenes de reflectancia espacial de Landsat que están disponibles en Google Earth Engine para los países de Liberia y de Gabón. Y se va a utilizar las imágenes que se encuentran alrededor del año 2015 para poder producir un mapa de cobertura terrestre. Y en este caso también se va a utilizar el método de Random Forest y datos auxiliares. Entonces, como primer objetivo vamos a tener producir productos de cobertura terrestre de alta calidad para llenar un vacío de observación de los datos actualizados de cobertura terrestre a escala nacional para Liberia y Gabón. También tenemos como otro objetivo demostrar que los marcos basados en la nube, como es en Google Earth Engine, pueden ayudar a los responsables políticos y científicos de países en desarrollo, como los mencionados, pues a generar mapas precisos de cobertura terrestre que se pueden utilizar en diferentes aplicaciones. Y otro objetivo que también he logrado encontrar es producir un mapa de cobertura terrestre actualizado de referencia para diferentes países que están comprometidos en la Declaración de Gaborone. Entonces, vamos a pasar a la metodología. La metodología que se ha utilizado es realizar una composición y mosaico para las imágenes de Landsat 8 de los años 2014 a 2016.
Luego se ha realizado un enmascaramiento. Las imágenes de Landsat 8 se están realizando más o menos medidos píxel por píxel y bandas por bandas para crear una composición media para el año 2015. Luego se realizó una clasificación, en este caso una clase 1, en donde se utiliza la media de la composición del 2015 y las bandas espectrales y también los índices espectrales. Luego en las bandas y los índices se va a realizar una selección de píxeles por cada clase y se va a realizar lo que son las muestras de entrenamiento y también el umbral para poder realizar un enmascaramiento en la fase 1, en la cual se va a realizar una composición y también una máscara. Luego se va a realizar una clasificación de Random Forest para estas clases de entrenamiento, la cual se va a dividir en una clase binaria de clase 1 y otras clases. Luego vamos a tener la clasificación de Random Forest y un nuevo enmascaramiento. Y se va a realizar este mismo proceso para todas las clases que tenemos, que en este caso son 10 clases. Luego de ello se va a realizar una postclasificación en donde se va a realizar una combinación de cada clase individual y luego vamos a tener una evaluación de precisión y se van a validar los datos. Se va a tener una aproximación de puntos de verdad extraídos de manera visual de imágenes de resoluciones muy altas para poder crear o realizar una matriz de confusión. Y luego tener una evaluación de precisión final. Luego tenemos pues el área de estudio de los conjuntos de datos geoespaciales, los cuales se realizó utilizando imágenes de reflectancia de la superficie de Landsat 8, que están disponibles en Google Earth Engine. Y también, bueno, se va a aplicar el algoritmo de la detección de nubes de Google Earth Engine para poder eliminar los píxeles contaminados con nubes y también sombras de nubes. Se van a crear mosaicos sin nubes para los países de Liberia y de Gabón, lo cual es una tarea difícil ya que en estos países existe una alta incidencia de temporada de lluvia. Y la única temporada seca, por así decirlo, son los meses de diciembre a febrero. Es por ello que se va a realizar un compuesto para el año 2015. De igual modo, se va a utilizar un mismo compuesto, se va a realizar un mismo compuesto para el país de Gabón. Pero en este caso vamos a utilizar imágenes del año 2014 y 2016. Se va a adoptar un enfoque para la composición para que las nubes no influyan en este caso. Además de las imágenes Landsat que se van a utilizar, también se utilizan conjuntos de datos geoespaciales como son soporte y la validación. En la imagen tenemos que para Liberia tenemos los puntos de tierra o los ground points. Luego también tenemos los asentamientos poblados, carreteras principales, bosques intactos, áreas protegidas y también concesiones agrícolas de aceite de palma y también de caucho. Y bueno, para Gabón tenemos pues lo mismo casi, puntos de tierra, asentamientos humanos, en este caso ciudades principales y también pueblos. Luego tenemos las carreteras principales, los bosques intactos, las áreas protegidas y también agricultura de concesión. Como datos adicionales o datos auxiliares vamos a tener fotos, bordes administrativos, concesiones, también asentamientos, infraestructura, cobertura de suelo y también cobertura forestal. Luego vamos a realizar los datos aleatorios del bosque y de entrenamiento. Se va a utilizar en este caso el método de clasificación de Random Forest dentro de Google Earth Engine para poder modelar las clases de coberturas terrestres para Liberia
para Gabón. En este caso, el clasificador de Random Forest es un conjunto de datos de árboles de clasificación. Y pues lo que vamos a tener en este caso son las clases. La clase 1, que son los cuerpos de agua, tanto para Liberia y Gabón. Luego vamos a tener la clase de manglares y humedales, que también están para Liberia y Gabón. Suelos artificiales o asentamientos humanos, de igual modo, tierra estéril. Y en este caso, solo para Liberia vamos a tener los ecosistemas complejos, o la clase de ecosistemas complejos. Los cultivos leñosos va a ser para todos. Los pastizales también va a ser tanto para Liberia y Gabón. Y las áreas cubiertas de árboles, ya sea densos o primarios, también va a ser para ambos. En este caso, la vegetación mixta solo lo vamos a considerar para Liberia, y lo que es bosques inundados lo vamos a considerar la clase para Gabón. En este caso se han capturado más de 500 píxeles de muestras para cada clase y se han utilizado en lo que es para Liberia 33 puntos de tierra y también y para Gabón solo se han utilizado 26 puntos. Luego tenemos el modelado y la clasificación. En este caso se va a realizar la clasificación de la cobertura terrestre mediante una clasificación binaria y una clasificación de no clase y clase, en donde cada clase de cobertura terrestre se va a mapear individualmente para poder evitar errores. Y para realizar la clasificación se siguieron pues los pasos de, primero lo que se va a realizar es realizar un enmascaramiento de preclasificación y de muestreo en un conjunto de píxeles para cada clase, cada de las 10 clases que mencioné anteriormente. Y luego se van a calcular los valores de reflectancia para las bandas espectrales y índices espectrales de Lanza, como podemos visualizar en esta imagen. Luego, luego se va a realizar un análisis de firma espectral para identificar los posibles errores que pudieran haber. Y también para identificar los umbrales y los índices espectrales de cada clase y no clase. Los valores de umbrales que se utilizaron para poder enmascarar esta cobertura se muestran en la siguiente. Por ejemplo, para los cuerpos de agua se utilizaron los umbrales de MNDWI que sea mayor a menos 0.2. Y de igual modo se realizaron eso para todas las demás áreas y todos los demás clases, ¿no? En este caso, esta imagen o este cuadro se utilizó para las fases de enmascaramiento 1 y 2 de la preclasificación para Liberia. Y también se va a realizar lo mismo, pero para Gabón. Y bueno, y las demás clases se van a determinar con la clasificación de no clase. Luego tenemos la siguiente clasificación de bosques inundados para Gabón. En este caso se van a utilizar imágenes de radar SAT, no, se va a utilizar ALOS PALSAT y la banda L para la temporada seca y también para la temporada lluviosa, ya que los satélites ópticos no pueden identificar más allá de, o no pueden identificar igual que un satélite activo. Bueno, esta clasificación se va a realizar para los años 2008 y 2009 y se va a realizar para el mapeo de bosques inundados estacionales y permanentes que están al suroeste y noroeste de Gabón. En este caso se van a realizar las clases para los bosques inundados que están producidas y
y que se han convertido en máscaras para poder utilizarlos con la clasificación de las imágenes de Landsat 8. Luego tenemos la evaluación posterior a la clasificación de precisión. Bueno, en este caso se van a evaluar los mapas de cobertura terrestre con otros conjuntos de datos locales y se va a realizar la visualización de la colectividad, que luego se va a realizar un diseño y muestreo de píxeles aleatorios. En este caso se han considerado 500 muestras de validación, 50 por cada clase, y se llevó a cabo una interpretación visual de las imágenes disponibles en Google Earth y se asignó también a cada muestra la clase de cobertura terrestre dominante. Y bueno, en este caso la precisión de la clasificación se evaluó utilizando pues una precisión general, mediante la precisión de usuario y de productos de la clasificación binaria. Como resultados, tenemos en este caso la evaluación de precisión y salida de Random Forest. Los mapas de cobertura terrestre de Liberia y de Gabón en el 2015, bueno, constan de 10 clases, ¿no? Y se generan en base a la metodología de la semiautomatización y los procesos de clasificación anteriormente mencionados, que se realizaron en Google Earth Engine. Para estos mapas tenemos en este caso en Liberia las clases de cuerpos de agua, de manglares y humedales, también de superficies artificiales, de tierra estéril, de ecosistema complejo, también de cultivos leñosos, que en este caso son los de aceite de palma y de caucho, los pastizales y también las áreas cubiertas de árboles densos y de vegetación mixta. Este modelo pues es para Liberia y en los cuadros A y D pues se tiene una mayor cobertura pues a detalle. Luego tenemos lo mismo, las mismas clases pero para Gabón. En este caso algunas clases varían ya que vamos a poder identificar los cuerpos de agua, los manglares y humedales, las superficies artificiales, las tierras estériles, los cultivos leñosos, y aquí se va a añadir la clase de sabana y también de bosques inundados, que pueden ser permanentes o estacionales. Y también se va a añadir áreas cubiertas pues, de árboles densos o pues, abiertos. De igual modo, tenemos que las imágenes que presentan mayor detalle de esta nueva clasificación son las imágenes A y D. Y bueno, a continuación vamos a tener la matriz de confusión o la matriz de errores, pero para Liberia. En este caso, tenemos que la matriz tiene una precisión de 0.83, lo cual se considera una precisión del 83%, con una precisión de usuario de 56 a 100%, y con un productor de 68 a 100%. En este caso podemos visualizar que los cuerpos de agua fueron clasificados con una mejor precisión con el modelo de Random Forest, lo cual presenta una clasificación de 100 a 86%. Y bueno, también le siguen en este caso los manglares con 82 y 100%. Mientras que pues la clase menos precisa o que presenta menor precisión fue el de la tierra estéril con un 56 a 72%. Del mismo modo tenemos una matriz de confusión para Gabón, en el cual tiene, como podemos visualizar, una precisión del 81% y tiene una precisión de usuario del 52 al 100%. Y una
precisión de producción de 47.5 a 100%. Y bueno, de igual modo que en el caso de Liberia podemos identificar que los cuerpos de agua tienen una precisión de 100 a 86%. Y en este caso le siguen lo que son los pastizales, con una precisión de 96 al 84%. De igual modo, en este caso, en el caso de Gabón, fue muy difícil identificar o evaluar lo que son la precisión de los bosques inundados, ya sean permanentes o estacionales, pues debido a la densidad temporal y bueno, a la alta concentración de nubes. En cuanto a la clasificación de la clase binaria, eh, para Liberia se realizó lo que es un complejo, fue muy compleja en cuanto a identificar a los ecosistemas. Luego, los cuerpos de agua sí tuvieron una mejor precisión de clasificación binaria, con un 98.4%, y pues los manglares y los humedales con un 98.2%. En cuanto a Gabón, también pues los cuerpos de agua fueron los que tuvieron una mayor precisión con 99.6%, luego los manglares que le siguieron con 98.8%, y pues en este caso los pastizales fueron los que tuvieron una menor precisión, con un no, mejor dicho, los pastizales fueron el tercero que sí tuvieron una mejor precisión, con un 97.8%. Y bueno, respecto a los bosques inundados, en el estudio se mencionó que cubrieron un área de 37, no, de 370, 3.735 kilómetros en cuanto a lo que fue la área inundada, pero fueron 1.218 kilómetros cuadrados para los bosques permanentes y en este caso 2.517 kilómetros cuadrados para los bosques pues, estacionarios. Esto es referencia a los bosques inundados. Y bueno, en cuanto a la validación cualitativa y la verificación basada en conocimientos, en este caso se realizaron mapas que superaron los productos globales que se realizaron anteriormente, en este caso para el 2014. Y como se observa en la imagen, pues el mapa creado para Liberia, que es el mapa A, eh, arroja un área total de 223.51 kilómetros cuadrados, en este caso de manglares. Y pues el producto de manglares en el 2010 tuvo 191.6 kilómetros cuadrados. Pero los productos anteriormente mostrados por otros estudios mencionaron que habían aproximadamente 371.58 kilómetros cuadrados. Entonces, al momento de realizar una comparación, se obtuvo que pues habían áreas muy grandes o muy densas de árboles que habían sido confundidas como manglares o se habían clasificado como ellos. Entonces, el estudio que se mencionó, el estudio realizado, pues muestra que se ha realizado una mejor clasificación. De igual modo, para Gabón, en este caso, el mapa de la cobertura terrestre, pues arrojó un área de 1.626.8 kilómetros cuadrados para los manglares, y mientras pues que el producto global o anteriormente realizado mostró un área de 1.768 kilómetros. Entonces, en este caso también se realizó una mejor precisión para ambos casos en Liberia y también en Gabón. Como conclusiones, podríamos mencionar que pues Landsat 8 o satélite Landsat, pues sí es un compuesto es libre para poder realizar lo que es la clasificación
pero tenemos que usar de varios años, ya que pues existe contaminación por nubes en estos países y esto puede alterar pues los píxeles en cuanto a lo que se refiere el cambio de uso de tierra. Bueno, para Liberia, pues en este estudio no hubo mucho problema, ya que se utilizó su centro de compuestos, la imagen, durante 3 años. Pero para Gabón sí se utilizó todo el compuesto de imágenes y también las imágenes pues, de radar. En cuanto a la clasificación de Random Forest pues, es sencilla y para la mayoría de las áreas mapeadas, pues el método sí funcionó bien. Y pues también se realizó un enmascaramiento en las diferentes clases, pues con el fin de reducir la posible confusión para las clases que existen. De igual modo, también hubo dificultad para mapear algunas clases, ya que tenían una similitud en cuanto a lo que es la resolución espectral entre clase y clase. Pues, y fue un desafío poder realizar esto. También otro desafío fue la falta de imágenes sin nubes, pero pues se solucionó utilizando las imágenes de radar. De igual modo, pues la clasificación binaria ayudó bastante para poder reducir los efectos de la confusión, ya que solo se utilizó pues una clase y una clase como otros, y así se realizó el mismo procedimiento para todas las clases. Entonces, en este caso, pues sí hubo una reducción en cuanto a los errores o en cuanto a la confusión de los píxeles. Por otro lado, también respecto a la infraestructura de Google Earth Engine y el algoritmo de clasificación de Random Forest, pues se ayudó a mejorar la presentación de las diferentes clases de cobertura terrestre y se mejoró el producto final. Ya que en este caso el estudio mencionado demostró pues, que el método de clasificación Random Forest combinado con los datos auxiliares y también combinado con las fases de enmascaramiento de preclasificación, pues produjeron un producto final superior a lo que habían imaginado. Y bueno, en cuanto a la conclusión, pues podemos mencionar que este enfoque de clasificación propuesto junto con los resultados de la evaluación y también utilizando los otros datos auxiliares, pues mostró que los mapas de Liberia y de Gabón tienen un nivel de precisión considerado de alta precisión en cuanto a lo que es este mapeo de cobertura terrestre. También se tiene una precisión en los mapas del 83% para Liberia y de 81% para Gabón. Y pues como conclusión también, los mapas que se han producido, pues actualmente se están utilizando como base para el desarrollo de una clasificación en cuanto a la extensión de los ecosistemas. Y también se ha identificado pues áreas que proporcionan capital natural esencial pues a lo largo, en este caso, mencionando de la costa de Liberia. Y pues eso es todo. Gracias. Genial, muchas gracias, Janet. Muy interesante la presentación. Y bueno, ahora alguna pregunta o opiniones de cada uno de los miembros. Bueno, en mi caso, creo que algún punto a destacar que me pareció bastante importante era que no había un concepto claro respecto a lo que era cobertura. Incluso había una diferenciación en lo que era Liberia, que tenía un concepto, y Gabón, que aún no había desarrollado incluso un concepto respecto a esto, ¿no? Entonces, partiendo desde conceptos tan simples, pues que podrían hacer la diferencia, ¿no? Entonces, a ver si Anthony o Fernando podrían dar alguna opinión al respecto y pues luego cada uno de los miembros, ¿no? Y también hoy día nos acompañan Julio y Leslie,
también que, ¿o ya no están? Sí. Sí, sí están presentes. Sí. También pueden opinar, todos pueden opinar respecto al paper. Creo que todos han realizado la lectura del mismo. Sí, bueno, yo un punto a tallar, Mario, justo ya lo mencionaste un poco con respecto a ello, pero básicamente también es un poco ver estas problemáticas que existen en estos países, ¿no? Como por ejemplo, ya lo mencionaba Janet, un poco con lo que vendría a ser el tema de la expansión de áreas de cultivo, el tema de la deforestación, el aumento de las zonas urbanas y todo ello, es muy importante justamente generar estos tipos de insumos, porque básicamente al final estos insumos nos ayudan a tomar decisiones y a poder implementar ciertas acciones políticas en determinadas regiones, ¿no? Y creo que esa es o sea, generar este tipo de información es demasiadamente un reto, ¿no? Porque si se han podido notar en el paper, o sea, encontrar la infinidad a pesar, o sea, de todos los algoritmos, o en este caso del conjunto de dataset para hacer la validación, ya ha sido para mí, realmente cuando lo he leído el paper ha sido realmente un reto, ¿no? Y también otro punto a destacar es muy importante el tema de por qué se toman estas imágenes compuestas, ¿no? Ya justamente lo aclaraba Janet, es muy importante tener estas imágenes compuestas un poco para eliminar el tema de la contaminación de las imágenes, más que nada por el tema de la cobertura de las nubes, ¿no? Que generalmente hay zonas donde siempre van a haber el tema de la presencia de las nubes, ¿no? De repente, tratando de hacerlo analogías, en este caso en el Perú sería el tema de la Amazonía, ¿no? Que siempre está cubierto por el tema de la nubosidad, y para poder hacer estos tipos de clasificaciones siempre se va a tener que hacer un enmascaramiento, ¿no? Para poder de repente tener esas áreas libres, ¿no? Libres de este tipo de coberturas. Bueno, eso es lo que rescato y bueno, me gustó mucho en el paper, no lo he leído a mucho detalle, pero lo que sí me gustó mucho fue que los autores han compartido su código, ¿no? El código que ellos han desarrollado dentro, ajá, y eso es muy importante, ¿no? Porque esto básicamente nos ayuda a ver el tema de la reproducibilidad, ¿no? Como ya están todos sus códigos, están puestos en un repositorio que es GitHub. Justo en los comentarios del chat le adjunté, porque justo en el paper también menciona que todos los algoritmos han sido alojados en este tipo de repositorio, ¿no? Y qué importante, ¿no? Porque eso también ayudan de repente a otros países tomar a consideración este código y de repente mejorar o encontrar algunas o adaptar este código para poder aplicarlo en una determinada región, ¿no? Eso sería todo más que mi comentario. Le doy pase a Fernando para que pueda acotar algunos puntos con respecto a esta temática. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, muchachos, buena presentación, un panorama de cierta manera general sobre lo que trata el paper, el cual pues puedo dividirlo en tres etapas principalmente, ¿no? La del preprocesamiento de las imágenes, el procesamiento o la clasificación en sí misma y el análisis de los resultados. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, ¿Me sí, escuchan? sí, sí, te Ya, escucho. ya. Sí, Como les Fernando. decía, ¿no? Dividir toda esta parte metodológica en tres partes, ¿no? Preprocesamiento, clasificación o procesamiento de los datos y el análisis de los mismos. Dentro de la parte de preprocesamiento, como trabajamos con un producto de satélite óptico, ¿no? Tenemos obviamente el problema del ruido, ¿no? Que nos causa las nubes y las concentraciones de algunos gases. Entonces, por ahí una que otra corrección atmosférica, etcétera, y demás que ya se conocen, o sea, sería además ahondar en ello. Entonces, luego viene la parte del procesamiento, ¿no? Que es en lo que de alguna manera hay un aporte. Si bien es cierto, su enfoque de análisis se basa en el píxel como mínima unidad, existiendo también el enfoque de análisis basado en objetos, ¿correcto? Pero bueno, se utilizó ello y como modelo Random Forest, el que igual ya se sabe que construye cientos de
de árboles de decisión, utiliza el bagging y todo ello para poder clasificar cada una de las categorías. El aporte que he visto es que no es que haya clasificado el modelo todas las coberturas al mismo tiempo, sino que más bien ha clasificado cobertura, digamos, cada cobertura por separado, ¿no? Y luego ha hecho una especie de mosaico de todo lo que ha obtenido. Entonces, a partir de la clasificación binaria de cada una de las coberturas, lo que se hizo fue enmascarar aquellos píxeles en base a un umbral de una variable X, ¿no? En unos casos se utilizó índices de agua, índices de humedad, etcétera. Entonces, hasta ahí es un buen aporte. Lo que sí no me queda claro, o muy bien, no tan claro, es el esquema bajo el cual se rige la clasificación de coberturas. Sabemos que hoy en día, por ejemplo, acá en Sudamérica, nosotros tenemos un adaptado de la tabla de coberturas en distintos niveles de Quality Cover, ¿no? Entonces, eso es por ahí, de repente, no sé, sentí un vacío. ¿Qué más? Dani, ya no tanto por la metodología, sino más bien en el hecho de ciertas observaciones, ¿no? Que deben tener bastante cuidado al momento de realizar este tipo de investigación. Y es que la importancia que tienen los datos de entrenamiento, pues es totalmente alta, ¿no? O sea, muchas veces hasta lo dejan pasar por alto y lo que más les importa incluso es calibrar el modelo y luego para poder obtener precisiones tanto del usuario y productor altos, y eso no es el objetivo principal, ¿no? Creo que el mayor cuidado se tiene que tener al momento de seleccionar las áreas de entrenamiento, porque si estos no están bien distribuidos o de alguna manera no representan la heterogeneidad espectral de cada una de las coberturas, imagínate, puedes obtener incluso precisiones del 100%, del 80%, del 90%, pero estos están sesgados. Entonces, recuerden esto, cuando ustedes seleccionen las áreas de entrenamiento de cada cobertura, estas áreas de entrenamiento tienen que rescatar la heterogeneidad espectral de la cobertura de forma espacial. O sea, que me refiero a que de repente la cobertura se distribuye entre los 3.000 y, no sé, y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, sobre todo ese rango de elevación se tiene que distribuir también tus áreas de entrenamiento. Ahora que, digamos, esta cobertura se distribuye en la parte sur, en la zona norte, en la zona este u oeste de mi área de estudio, también igual, porque quizás no tiene el mismo comportamiento espectral, pero digamos, están dentro de una sola cobertura. Entonces, eso es lo principal, ¿no? ¿Qué más? Veo que utilizaron la matriz de confusión, me imagino que por ahí capa, no sé, como indicador. Bueno, no más, ¿no? Lo que sí no, de alguna manera no vi, era lo del change detection, ¿no? Acá obviamente no hay un trabajo de análisis de cambio, para lo cual obviamente según bibliografía pues se recomienda un análisis de entre 3 a 5 años, porque es aproximadamente ese intervalo de años en el cual la apertura puede de una a otra, ¿no? O sea, puede ser más, puede ser menos años el intervalo en el cual se analiza el cambio, eso va a depender de la dinámica de todo el estudio. Hay una cosa a detallar respecto a la parte inicial de la exposición. Cuando se menciona productos MODIS, estos no tienen una resolución espacial fija, sino más bien de alguna manera es variable. Va a depender del rango espectral en el cual se encuentre la banda. Por ejemplo, puedes ir desde las bandas del espectro visible, de 250 metros, del infrarrojo, de repente de 500 metros, hasta resoluciones de 1 kilómetro, ¿no? Y obviamente MODIS sensor, MODIS no es la plataforma, ¿no? La plataforma puede ser Terra, puede ser Aqua, pero el sensor, el, el cual captura, digamos, la energía reflejada es ese sensor MODIS, ¿no? Que está a bordo dentro del Aqua y el Terra. Eso principalmente y bien, me pareció bien esta sesión, ¿no? Gracias. Sí, correcto. A ver, ahora cada uno, a ver, comenzando. Elena, a ver si nos puedes comentar qué es lo que te pareció más interesante o a destacar del paper o que te podría ser de utilidad a tu ámbito de estudio. Elena, o algún voluntario que quiera participar. ¿Y Omar? Yo quisiera agregar algo que aparte de que el tema es muy interesante, lo que a mí me llamó la atención es que
ellos no utilizaron lo que es un software muy avanzado, ¿no? Para lo que es ya sea el análisis o la captura de o el procesamiento de las imágenes, ¿no? Entonces usaron como que lo que es el Google Earth Engine, que es un programa que no necesita muchas especificaciones, ¿no? Que no necesita que nuestras computadoras sean muy potentes, entonces me parece muy válido que aprovechemos todo lo que tenemos a la mano y el trabajo demuestra que es posible. Nada más. Claro, claro, claro. Destacan, bueno, creo que destacan el uso de la plataforma de Google Earth Engine como una revolución en el ámbito de la teledetección, ¿no? Creo que esa opinión la comparten también varias personas, si no me equivoco. Sí. Mario, algo a destacar es esto, ¿no? Que por favor, no se confíen tanto digamos, en las precisiones globales o en las precisiones del productor o del usuario que puedan obtener. Recuerden que si tienen incluso una mala distribución de sus áreas que van a utilizar para la validación, esos resultados pueden ser sesgados. Entonces, lo ideal no es que ustedes escojan por separado, estas van a ser mis áreas de entrenamiento y estas van a ser mis áreas de validación. No, todas tienen que ser escogidas al mismo tiempo y luego de forma aleatoria tienen que ser separadas en 70% de entrenamiento y 30% de validación, para que no haya, digamos, una intervención o manipulación por parte del que hace o ejecuta el modelo, ¿no? Claro. En una parte incluso mencionan que utilizaron Google Earth para poder validar esto, si no me equivoco. ¿Eso es válido también? ¿O es mejor utilizar imágenes de alta resolución como Spot, WorldView, Planet? Para la selección de áreas de entrenamiento, Sí, ¿refieres? mencionaron eso. Uy, eso incluso hace no mucho realizamos un trabajo con Anthony sobre ello y el primer detalle digamos, analizar antes de empezar un trabajo es ver qué tan detallado va a ser el mapeo de cobertura, ¿no? Y qué tan homogéneas, espectralmente hablando, pueden ser estas coberturas entre ellas. Porque supongamos, ¿no? Si yo te doy una imagen de 30 metros y yo te mando a clasificar Ichu y diferénciamelo de bofedales que está a su alrededor, y diferénciame, por ejemplo, de pastizales, va a ser muy complicado. Espectralmente, a lo mejor y se pueda, pero espacialmente es casi imposible, porque recuerda que, por ejemplo, un píxel de 30 por 30 metros, dentro de un píxel de 30 por 30 pueden haber muchas coberturas, y lo que te muestra el píxel es el promedio espectral de todo lo que hay debajo. Entonces, si tú vas a escoger, por ejemplo, una imagen con resolución muy gruesa, tú no puedes estar escogiendo tus áreas de entrenamiento en áreas donde son muy finas. O sea, por ejemplo, por decirte, irte a SAS Planets y empezar a ubicar tus áreas de entrenamiento. No, es demasiado fino como para que tú introduzcas esas áreas de entrenamiento dentro de tu Landsat. O sea, que tiene que ser, digamos, tiene que haber cierta homogeneidad, ¿no? Es algo voy por ahí, ¿no? O sea, tus áreas de entrenamiento tienen que ser lo más limpias posibles. Claro, claro, muy bien. Sí. A ver si alguien más tiene alguna pregunta, no sé, a ver, Julio, Elena, Karen. Karen, si tiene alguna opinión al respecto, algo a destacar. Sí, yo tengo unos comentarios al respecto. Primero, gracias Elena, me pareció muy interesante la investigación y resalto bastante, como ya mencionaron, el uso de Google Earth Engine, que como es una poderosa herramienta que vincula esto de los datos masivos que podemos encontrar y también el procesamiento en la nube, lo cual ciertamente apoya muchas veces y acorta la brecha que se encuentra en muchos países en desarrollo en el procesamiento de imágenes satelitales de alta calidad y a lo largo del tiempo. También destaco el uso de Random Forest, porque este modelo permitió en cierta forma también reducir el error de generalización que se podría haber obtenido con el uso de otros modelos. Y finalmente, el punto de verificación basada en el conocimiento me parece muy interesante porque permitió involucrar a los interesados que en este trabajo a diferentes niveles, desde las entidades gubernamentales, no gubernamentales y la comunidad, y justamente el objetivo de este tipo de estudios es darle a las autoridades las herramientas necesarias para utilizar los fondos para el desarrollo de una estrategia a escala nacional, ¿no? Claro.
¿Alguno de ustedes ha utilizado la clasificación Random Forest? No sé, en sus trabajos, en algún o un trabajo de la universidad que hayan desarrollado. Julio, Elena o Janet y Omar. Buenas tardes. Ujú. Julio, ¿qué tal? Bueno, sí, buenas tardes. Gracias por la invitación y estaba muy buena la presentación. La verdad es que en estos temas, más que todo, felicitar a la expositora y bueno, decir desde mi punto de vista de que me quedan muchas dudas porque algunas cosas, como es la teledetección, todavía no lleva el curso, pero sí sabe algunos temas, como es la cobertura vegetal, que en actualidad estoy haciendo un trabajo de modelo hidrológico con el SWAT, y he encontrado muchas bases de datos de cobertura vegetal, como el Soil Grid, no, perdón, el Global 30, es una base de datos china, si no me equivoco, y está de 30 metros, y me parece muy interesante de que en este trabajo hayan generado una base con esa resolución espacial. Me gustaría yo también poder crear esta base de datos para aquí, pero me quedan muchas dudas, como por ejemplo, todavía no sé hacer algunos preprocesamientos que se hace para las imágenes satelitales, para generar limpiar las imágenes, como lo que estoy entendiendo. Y me parece muy interesante también lo que es la reproducibilidad, que es muy bueno que todas las investigaciones que se realicen, ya sea en cualquier software o en este caso Google Engine, que es una plataforma abierta, sea reproducible, que todos los códigos que se utilicen o las técnicas se compartan para que otras personas puedan comprobar que este trabajo es legal, verídico, ¿no? Bueno, como les digo, muchas gracias por la invitación y más que todo, agradecerle a ustedes que saben tanto y comparten sus conocimientos. Claro, muchas gracias a ti, Julio. Muy bien, ¿qué software o qué aplicación utilizas tú para realizar procesamiento de las imágenes satelitales? Sería interesante saberlo. Bueno, para procesar, bueno, a mí me preguntaste. Sí, Julio. Sí, lo que pasa es que el ciclo pasado hubo un trabajo de índices de biogeográficos o bioclimáticos. Claro. Y simplemente era una cuestión de combinar, había cargado rasters de temperaturas y de precipitación Claro. no me acuerdo, el WorldClim, nada más así, lo descargué de Google Engine y lo procesé en LR. Y bueno, también lo publiqué en GitHub, y bueno, eso es lo que hice, ¿no? No utilizo otro software. Creo que normalmente en los cursos utilizan el Envy, pero no lo he llegado a utilizar. Y también se puede procesar con el Python, algunas librerías que son especializadas en estos procesamientos, como el RC Toolbox también, pero no me he indagado un poco más. Oh, qué interesante. Sí, muy interesante. Bueno, que comienza desde el ámbito del software libre en cierta forma, entonces yo creo que sí, está muy bien, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué software utiliza para procesar o qué algoritmo de clasificación utiliza? A ver, Claro. sí. Bueno, con respecto a lo que es mi carrera, nosotros hemos utilizado el Envy, pero no es que hemos profundizado con lo que es el Random Forest, ¿no? Por eso esto me parece muy interesante y también felicito a la expositora. Más que nada, nosotros hemos hecho así como que combinaciones de banda con las imágenes Landsat y, por ejemplo, para ver la vegetación, hacíamos la combinación de banda 543 y nos daba un color infrarrojo, ¿no? Y eso diferenciaba la vegetación de las rocas o del cielo, ¿no? O otro tipo de vegetación saludable también, con la banda 562, ¿no? Bueno, eso es más lo que hacíamos con las imágenes blancas. Por eso es de que esto me parece interesante, sería bueno aplicarlo o ¿no? Claro, muy bien. Fernando, ¿qué nos ibas a comentar? Sí, dos cosas. Antes de mencionar sobre las distintas herramientas para procesamiento de
de imágenes satelitales, para terminar ya con la parte metodológica dentro de la clasificación de coberturas, es importante también identificar cuáles son las variables explicativas que te van a ayudar a diferenciar una cobertura de otra. Muy bien. Es así que puedes considerar, o sea, mayormente el usuario se encierra a utilizar únicamente variables espectrales basadas en unidad de reflectividad por rango espectral. Y ahí queda, ¿no? Su mundo acaba ahí, cuando realmente puede que no sea esa la solución. Por ahí otras variables como la pendiente, como la elevación, quizás el TWI, que es un índice de humedad topográfica, por ahí de repente transformaciones espectrales como el Tasselet Cap, o algún índice como el índice de brillo, humedad, verdor, etcétera. O sea, hay tantas otras variables que pueden explicar bien una cobertura para poder diferenciarla de otra. Entonces, es también importante ello, ¿no? No encerrarse únicamente, yo utilizo la banda de la banda 1, la banda 6, o de la banda 1, la banda 7, no. También encontrar otras variables que puedan explicar mejor la cobertura, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas que nos ofrece el análisis multivariado, ¿no? Ya, eso es Claro. por una parte. Ahora, ya hablando sobre las herramientas, de las distintas herramientas que hay en el mercado, tanto de forma libre como privativa, tenemos pues Envy, Erdas, PCI, el mismo QGIS y sus plugins de procesamiento, tenemos Orfeo, tenemos hay uno de la ESA que no, ahorita se me ha ido de, de la mente, ya y Snap, así, ¿no? ¿Ah, cómo? Snap, creo. Snap, correcto, ¿no? Orfeo, no sé si ya lo mencioné. Entonces, hay distintas otras herramientas para poder procesar imágenes satelitales. Ahora, sin ir más allá, también tenemos R y sus distintas librerías para el tratamiento de datos espaciales, ¿no? Tanto vectoriales como datos grillados. Dentro de eso hay infinidad. Tenemos Raster, Terra, Gedal Cubes, tenemos Stars, tenemos RC Toolbooks, el mismo Landsat. O sea, hay tantas herramientas, tantas librerías para poder trabajarlos o procesarlos. Acá lo importante no es tanto qué herramienta utiliza, sino qué es lo que hace, o sea, cómo realmente funciona detrás de cada uno digamos, de los turbos que tú estás ejecutando. Porque si tú corres a ciegas, pues no vas a entender qué es lo que hace. Pues sin ir muy lejos, un ejemplo súper sencillo. Comparar, por ejemplo, el Dark Object Subtraction que corre Envy y el que tú puedes leer, el modelo que tú puedes leer a través del paper de Chávez, a veces tú puedes encontrar realmente cuál es el problema en Envy, ¿no? En Envy hay 3 opciones para correr ese tipo de corrección atmosférica, ¿no? No sé, ubica el mínimo valor de reflectividad en cada una de las bandas y este mínimo valor le resta todos los valores de los píxeles y ahí muere, ¿no? Ahí muere su Dark Object Subtraction de Envy. O si no te da la opción, te dice, inserta el valor que se va a restar a cada una de las bandas y ese valor le voy a restar a todos los píxeles de cada una de ellas. Y ahí muere. O sea, no hay más ciencia detrás de esto, ¿no? Cuando de repente en el paper de Chávez, del cual te habla del Dark Object Subtraction mejorado, donde te dice que no, que calcula el valor de turbidez inicial, ¿correcto? Para la banda de menor longitud de onda y a partir de ello busca una proporcionalidad de este valor de turbidez para todas las bandas espectrales, ¿no? Porque sabemos que el valor de turbidez es inversamente proporcional a la longitud de onda y cosas así. Entonces, entiendes mejor el modelo y de esta manera vas a aplicar mejor. Lo mismo sucede con Random Forest. Entonces, y cualquier otro modelo como máxima probabilidad, Support Vector Machine, no sé, redes neuronales, o sea, hay infinidad de modelos, tanto de procesamiento como de preprocesamiento, que se tienen que entender bien antes de ser utilizados, ¿no? Y ese es uno de los puntos en contra, ¿no? De los software, que lastimosamente tienen todo por default y corren, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Claro, tienes razón, a veces no se comprende el algoritmo que está detrás de esta herramienta, ¿no? Creo que también alguna vez se le escuché a Víctor Olaya, que escribió su libro de Sistemas de Información Geográfica, pues que los software, en ese caso que él participaba en el desarrollo de herramientas para QGIS, pues de alguna manera el trabajo no era ser tan sencilla la herramienta, ¿no? De modo que no funcionara a default, como mencionas. Claro. Entonces, pues sí, muy importante lo que mencionas en realidad, ¿no? Y pues respecto a los algoritmos, justamente en el paper también se mencionan, ¿no? Que, bueno, en cierta forma dicen que Random Forest supera a los ya conocidos árboles de decisión y Super Vector Machine, ¿no? Claro, Entonces,
Claro, por ejemplo, no sé si se han chocado, se han topado con, por ejemplo, talleres, cursos que dicen, les voy a enseñar métodos de interpolación espacial, no sé, por ejemplo, IDW, Kriging, co-Kriging y así, ¿no? Y Ujú, realmente lo que te enseñan es a correr la herramienta, ¿no? Incluso claro, hay un toolbox en ArcGIS para correr Kriging sin saber qué es lo que está haciendo detrás. ujú, Entonces, claro, ahí va, ¿no? O sea, ni siquiera puedes correr Kriging sin saber qué es un semivariograma. O sea, y eso ya vas por un mal camino. ujú, ¿Ya ves? Ahí claro. voy, ¿no? Ajá. Lo importante, bueno, es conocer el algoritmo, ¿no? Justamente lo que también mencionaba, justo era, a veces la ayuda, pues, que te da el software, a veces está en una página y encuentras más o menos cómo correr la herramienta, ¿no? Pero justo me mostró un libro gigante y dijo, Claro. para poder comprender exactamente qué es lo que corre detrás de tu algoritmo, pues, léete este libro, ¿no? Entonces, sí, Sí, de justo hecho. ahí viene el caso, ¿no? Sí, sí, de hecho, Ujú, y es más que yo creo que cada herramienta que sale debería ir acompañado con, digamos, con un workflow de cómo es que se ejecuta, ¿no? Qué es lo que hace y todo ello, ujú, ¿no? Porque a veces código, pucha, para alguien que recién inicia, entender un código de alguna función que está en una librería es complicado, ¿no? claro. Sí, entonces, vamos a ir, ¿no? Sí, entonces creo que, bueno, también en ese ámbito, bueno, de software, y bueno, para una persona tal vez que no está metida en el ámbito de la programación, puede ser interesante también probar con QGIS, ¿no? Porque creo que QGIS, si está todo, sus algoritmos, pues se pueden visualizar cómo funciona, creo. Ujú. No, no estoy seguro. El que está metido en ello bastante con QGIS es Anthony. De repente ahí nos puede dar un alcance. A ver, Anthony, si nos puede dar un alcance con respecto a las herramientas y algoritmos que pues corren detrás de QGIS, ¿no? Sí, es muy importante lo que acaba de mencionar Fernando, ¿no? Y es que nosotros podemos encontrar diferentes software que nos permiten hacer ciertos flujogramas de trabajo, pero hay que tener bien en claro, o sea, qué es lo que desea realizar y qué es lo que está corriendo por debajo del algoritmo, ¿no? Si bien es cierto, QGIS es una herramienta que nos permite a preprocesar imágenes, pero este preprocesamiento tampoco no es digamos, hace un tipo de corrección, que en este caso ya lo mencionaba, que es el Chávez, y básicamente hay que saber, primeramente hay que conocer qué es qué hay dentro de la ecuación, ¿no? Porque cuál es la ventaja que nos muestra QGIS? Es que básicamente nos muestra una interfaz gráfica de usuario en donde tú vas a ingresar la imagen, vas a poner ciertos clics a los parámetros, le das run y automáticamente te bota tu imagen corregida. Pero es que nosotros, casi la mayoría de usuarios, nos hemos acostumbrado mucho a hacer ese clic, o sea, agarrar cualquier software y ingresar la imagen, correr y run. Hacer, no sé, una interpolación, ves que es Kriging, agarras, corres, run y ya salió, pero no sabes qué hay por detrás del algoritmo. Y esto a la larga nos trae como que nos trae dudas en sí, ¿no? Pero si ustedes ven en el mismo QGIS, el QGIS poco a poco está tratando también de romper un poco eso. O sea, en el sentido de que no sé, o sea, el software siempre, en este caso, si es un software libre, siempre te va de una u otras maneras, te va a inculcar que aprendes más sobre el algoritmo. Porque si ustedes ven ahora los últimos algoritmos que se han implementado en QGIS para, por ejemplo, para raster o para vectorial, siempre incluso para hacer el tema de la interpolación, ya no nos ponen por defecto ciertos parámetros que antes sí iban, ¿no? Por ejemplo, para generar un mapa de calor, antes nos daban ya el radio, ¿no? Nos daban como que el radio óptimo que era 2, pero ahora ya no te da esa opción. ¿Por qué? Porque el mismo QGIS quiere que averigües por qué pones 2 o por qué pones 1, 1.2. O sea, quiere que el mismo software entres, ¿no? A averiguar en qué consiste el algoritmo, ¿no? Y ya, o sea, como lo mencionaba, existen diferentes plugins en sí para hacer procesamientos preprocesamientos y también pre y post, ¿no? Porque ya existen algunos plugins súper especializados para este tipo de aplicaciones, pero yo creo que la mayor ventaja o potencial que puedes sacar a todo ello es utilizando un lenguaje de programación, ¿no? Si bien es cierto, como Fernando mencionó, entrar ahora o, o ver un algoritmo, una librería o algunos, y si nunca has visto un tipo de lenguaje de programación, obviamente que se te va a hacer complicado, ¿no? Porque no vas a entender un poco de lo que es la sintaxis que hay por detrás de cierto lenguaje. Pero sí es muy importante leer los algoritmos que se utilizan, ¿no? Y para esto hay una infinidad de artículos
que hablan sobre el tema de los algoritmos, por qué utilizar, por ejemplo, una corrección de Chávez, cuándo utilizar una corrección de Flash, una corrección de Quark, una corrección ad-core, en qué imágenes, en qué casos. Y esto incluso creo que Fernando hizo hace poco, creo que estuve en una de sus presentaciones que hablaba sobre todos estos tipos de correcciones, ¿no? Y cada tipo de corrección también tiene su aplicativo y sería bueno que también indaguen un poquito por ahí con respecto a estos algoritmos y también, no solo para el tema de corrección, sino también para el tema de clasificación. En este caso hemos visto el algoritmo que se utiliza, que es el Random Forest, que bien es cierto, es un algoritmo súper bueno, pero también existen otros, ¿no? Como el soporte Vector Machine, existen las redes neuronales, entre otros tipos de clasificadores que existen en diferentes software, ¿no? Independientemente de ello, pero sí es muy bueno indagar en todo ello, ¿no? Ahora, dentro de las preguntas nos mencionan qué versión de QGIS para procesamiento de imágenes. La versión que yo les recomiendo y la cual es la más estable es la 3.10 o la 3. Sí, la 3.10 es la más estable, en donde se tienen, en este caso ya no va a haber ciertos errores o bugs como lo cual ocurre en la 3.16 que actualmente se está utilizando, ¿no? Esa es la versión más estable y bueno, esa es la cual les recomendaría. Igual el desarrollador del complemento CSP, que es el Semi-Automatic Classification Plugin, que es Luca Congego, tienen todo un manual. Justamente en este manual también les invito a leer porque ahí sí están todos los algoritmos, o sea, todos los algoritmos y te explica detalladamente qué es lo que se pone, ¿no? Y para qué, o sea, para qué estás poniendo cierta banda, cierto parámetro, y él en todo el manual es donde te explica todos estos procesos, ¿no? De este complemento. Sí, eso sería más que nada por acotar. Gracias. Sí, genial. Muchas gracias por la ayuda y pues no estoy seguro, pues 3.10 sí es el que utilizo, pero creo que a veces algunas herramientas no funcionan en ciertas versiones de QGIS, si no me equivoco. Y tienes que a veces, y bueno, lo bueno que te permite QGIS, creo, Anthony, es que puedes instalar varias versiones dentro de tu computadora, ¿no? Entonces puedes trabajar con varias versiones ahí, sin ningún problema. Sí, si bien es cierto, sí, esos errores básicamente ocurren por, digamos, no es por el tema de utilizar un sistema operativo, en este caso Windows, siempre va a haber algunas dependientes, algunos errores, pero básicamente siempre va a haber algunas librerías quizás de Python que no se han instalado correctamente cuando has instalado el compilador el instalador por defecto de QGIS, y por eso es que ocurren a ciertos bugs, ¿no? Pero sí, es cierto, en este caso, independientemente en Windows puedes utilizar cualquier versión de QGIS, así puedes estar montado 4 o 5 versiones, no va a haber ningún error, ¿no? Porque cada QGIS, digamos que es independientemente, ¿no? O sea, si tienes la 3.16, puedes trabajar normalmente con la 3.10, así es que no va a haber ningún problema con respecto a ello, ¿no? Pero sí hay que tener bastante cuidado al momento de instalar los complementos. Para esto justamente es que bueno, siempre dentro de la comunidad también de QGIS estamos incentivando bastante a utilizar o emplear el uso de GitHub. Ahora, ¿por qué GitHub? Porque básicamente todos los plugins o herramientas que se construyen o complementos que se construyen para QGIS, todo el código está depositado en GitHub. Y no solamente el código, sino también está un manual de uso. Y lamentablemente muchas personas no conocen digamos, lo que es GitHub o para qué es su utilidad, y instalan nada más el complemento y te sale error. ¿Por qué error? Porque básicamente falta instalar una librería de Python o una dependencia que justamente en el manual y en este repositorio de GitHub te dan los procedimientos que debes seguir antes de instalar este complemento, ¿no? Pero ya, esta sería una opción también que revisen un poco. Y justo también ahí en comentarios le adjunté el repositorio de GitHub, en este caso del paper que se mencionaba un poco. Y quizás como manera de propuesta, esto Mario, quizás más adelante también el mismo journal de repente podría abrir un repositorio para poder ir subiendo tanto las presentaciones y de repente también enlazando algunos enlaces y poner también estos repositorios que están al libre, ¿no? Sería algo chévere, ¿no? No sé qué opinan ahí. Sería genial, ¿no? Entonces, también destacando justamente lo que es, hablan de la plataforma Google Earth Engine, pues, y justo hablando de QGIS, también hay un complemento, ¿no? De Google Earth Engine con QGIS. No sé si Fernando, Anthony lo habrán utilizado. Y bueno, también el que mencionamos en la sesión anterior, que era el complemento de RG, ¿no? Que era utilizar Google Earth Engine, el poder computacional de Google Earth Engine desde R, ¿no? Entonces,
por allí, ¿cuál sería la diferencia utilizar RGE, por ejemplo, o a utilizar Google Engine con JavaScript, que creo que es lo que generalmente se comienza a utilizar? Porque, pues, Google Engine lo puedes trabajar también con JavaScript, ¿no es cierto? Bueno, Fernando. sí, en mi caso he tenido experiencia trabajando el motor de Google Earth desde el API en R, ¿no? Y esto, pues, uno de los grandes beneficios es el procesamiento del volumen de datos que he tenido específicamente con datos ABHR, desde un enfoque multiusuario, ¿no? Y de alguna manera esto reduce el tiempo de ejecución de tu procesamiento, sobre todo porque los productos tanto MODIS, ABHR y estos de resolución, no sé si decirle resolución media, pero toman su tiempo, ¿no? Porque tienen que ser preprocesados. ¿A qué me refiero con eso? Tiene que haber un filtro de calidad, ¿no? A través de una banda QA, la cual de alguna manera filtra los píxeles que son malos, ¿no? Entonces, esto hacerlo digamos, un dataset a escala o a paso de tiempo diario es complicado computacionalmente hablando. Entonces, si lo haces como un único usuario, yo lo veo demasiado tiempo, ¿no? de procesamiento. Entonces, lo que me permite RGE realmente es el enfoque multiusuario para el procesamiento y eso me permitió trabajar con datos desde el 81, creo, hasta el 82, del 82 hasta el 2020. Y sí, ¿para qué? No me puedo quejar. Interesante. Interesante. Anthony, si nos puedes comentar bueno, tú has participado del desarrollo, creo, de la herramienta, entonces. Sí, sí, un poco para comentar esto del plugin que existe para QGIS, que es también este plugin se llama Google Earth Engine. Este plugin básicamente lo que nos permite es eh, integrar un poco, usar tus resultados, es lo que hace QGIS. O sea, y también usa la API, en este caso, de Python a través de Google Earth Engine, ¿no? Eso es lo que puedes hacer con QGIS, es básicamente trabajar con un tipo de código, en este caso utilizando el lenguaje de Python, pero también a la vez nos permite visualizar todos los procesamientos que vamos haciendo, ¿no? Todavía hay unas brechas por superar con respecto, por ejemplo, al tema de descargar imágenes. Es que también un poco va de la filosofía, ¿no? Muchas personas utilizan Google Earth Engine como una plataforma de descarga de imágenes, y en realidad eso no es la filosofía de Google Earth Engine. O sea, un poco la filosofía es utilizar, hacer los procesamientos y todos los resultados. Al final, ya cuando tienes tu resultado en sí mismo, recién, o sea, utilizar y bajar los resultados tanto en un formato CSV o una tabla, o en este caso ya tu imagen raster clasificado, etcétera, ¿no? Pero no es tanto para utilizar como un dataset en donde puedes utilizar fácilmente Globis o el Air Data y entre otras plataformas que existen para descargar imágenes, ¿no? Entonces, hay un poco, hay algunas brechas todavía por superar en el plugin de Google Earth Engine. Con el paquete de RG, como ya Fernando lo mencionaba, aparte de ello, y bueno, adicionando a ello, es que en el lenguaje R nosotros tenemos un ecosistema de paquetes que nos ayuda a hacer diferentes tipos de análisis de procesamientos de datos, ¿no? Y justamente integrando esto, el motor de Google Earth Engine con todas las librerías que tiene R para poder hacer diferentes tipos de análisis, en este caso más orientado al tema de datos espaciales, nos generan productos súper interesantes, ¿no? Y nos facilita también al momento de utilizar. Y este claro ejemplo lo vimos en el paper anterior, ¿no? No, creo que un paper te compartí, ¿no, Fernando? Con que era lo de incendios y justamente también se utilizaba el paquete de RGE, ¿no? Que fue citado y todo ello. Y justamente ahí nos muestra la ventaja de cómo ellos pueden utilizar bastantes volúmenes de datos y también cómo pueden integrarlos con R y todo ello, ¿no? Interesante. Sí, Fernando, iba a mencionar algo, creo. No, nada. Solamente te estaba dando la razón cuando me pasaste la información. Solo para responder una pregunta, no sé cómo encontrar. Me preguntaron, Karen, me pregunta sobre qué análisis recomendaría para la selección de variables frente a una amplia variedad de información que existe, ¿no? Y con esto yo entiendo de que, por ejemplo, cómo saber qué variables se tienen que utilizar para poder introducirlas dentro del modelo para decir si es o no es tal cobertura. Entonces, eso más allá de un análisis, tienes que entender el contexto de tu área de estudio, ¿no? O más allá de ello, ¿no? Entender cómo es que
cómo es el comportamiento de este tipo de cobertura, ¿no? Por dar un ejemplo, si pretendes clasificar bofedales, páramos, no sé, jalcas por ahí, que son ecosistemas de alta montaña, darte cuenta que estos de acá tienen una dependencia estacional, lo cual hace que varía de repente la humedad. Entonces tú dices, ah, bacán, por ahí puede ser un índice de humedad de cobertura. Ahora, puede ser, quizá y estos tipos de coberturas se concentran en, digamos, en topografía de región cóncava. Entonces, por ahí, y se te ocurre pendiente, o por ahí elevación, aunque elevación no tanto, sino más bien pendiente. Ahora, de ahí te pones a pensar, ¿no? Un índice topográfico de humedad, ¿correcto? Puede ser. Ahora, pueden ser otro tipo de variables un poco más estáticas en el tiempo, como por ejemplo el tipo de suelo, por ahí puede ser, no sé si interviene también la geología y tantas otras cosas. O sea, no quiere decir que porque yo digo 3, 4 variables van a ser las únicas, tú les puedes añadir más. Ahora, cada variable tiene, ¿cómo te puedo decir? Tiene un nivel de importancia para la categoría que tú quieres clasificar, ¿no? Entonces ya va más allá, va por el criterio del usuario, ¿no? Y es que si hubiese algo definido, creo que no existirían tantas investigaciones, ¿no? O sea, creo que con una sola metodología y todos trabajarían con ello, ¿no? Por eso es que cada vez se innova y se mejoran las precisiones, ¿no? O Karen, Fernando, está... no, Karen, si nos puedes Sí, continúa, continúa. si Karen, nos puedes decir qué estudio estás realizando o para qué análisis deseas realizar, ¿no? Tal vez te podamos apoyar, si nos describes mejor de alguna manera. No, gracias. Era más que nada una curiosidad porque sí, había leído un poco, yo había realizado previamente estudios de análisis de distribución potencial, entonces quería ver cuál era la diferencia entre, si es que había alguna, entre escoger variables para estos tipos de estudios y para estudios en cuanto a la cobertura vegetal, pero sí, es casi lo mismo. En cuanto a distribución de especies, es conocer bien tu especie, la fisiología, para poder escoger, ¿no?, el tipo de variables adecuadas para el modelo. Exacto. Interesante, la verdad. Bueno, Sí. sí, dime, Fernando. Ah, sí, ahora si quieres saber una metodología exacta, hay quienes utilizan matrices de correlación para de alguna manera ver qué variables corresponden a otras en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé, puede ser que la humedad de la cobertura está asociado de repente a eventos de precipitaciones altas o a temperaturas altas, mínimas, etcétera. O sea, o a humedades relativas altas, mínimas. O sea, por eso te digo, puede ser incluso una matriz de correlaciones, ver que exista correspondencia entre ellas, pero eso sí evitando la autocolinalidad, ¿no? Que es lo que no se quiere. Sí, interesante. Bueno, ya creo que si alguien tiene alguna opinión que desea comentar, Janet, alguna con respecto a lo que hemos hablado, pues si deseas mencionar algo, ya que tú realizaste la exposición. Bueno, no, ninguna, más que todo, muy interesante lo que ha aportado Fernando y Anthony respecto a los temas que ellos han estado viendo y realizando. Y bueno, sobre todo tomando muy en cuenta las observaciones de Fernando respecto a todo lo que es la clasificación, a la postclasificación. Uh-huh. Interesante, sí, muy interesante. Y bueno, ya para finalizar entonces, quería compartirle, al igual que las otras sesiones, algunos enlaces de interés. Voy a compartir mi pantalla un momento y ya luego de ello ya estaríamos terminando la sesión. A ver, un momento. Ya. Bueno, como mencionó Anthony, pues ahí está el repositorio del paper, que ustedes lo pueden revisar para que lo puedan adaptar de repente a alguna investigación que están realizando. Y bueno, esto también creo que se los mencioné a RIMAP, que me parece muy interesante, si es que ustedes, bueno, creo que todavía no han investigado acerca de Euler Engine, pero pues aquí ustedes pueden realizar una clasificación random forest, obviamente que no tiene una precisión ni es esto, pero pues al menos para que se puedan introducir, ¿no? Y bueno, justo lo que mencionaba respecto a ciertos predictores o variables que las pueden encontrar aquí y pueden seleccionarlos, ¿no? Y la clasificación es súper rápida y pues la pueden descargar luego en formato TIFF y visualizarlo en cualquier sistema de información geográfica.
Esta herramienta, bueno, ha sido desarrollada por la UICN, creo que ha ganado también algún premio respecto a una investigación innovadora, ya que pone al alcance de las autoridades locales estas herramientas de sistemas de información geográfica y sensores remotos, ¿no? De una manera sencilla, por así decirlo. Obviamente que es solamente con fines didácticos, ya que pues creo que con fines de investigación pues sí se tendría que utilizar la plataforma de Google Earth Engine directamente, ¿no? Y pues para que aprendan a utilizar Google Earth Engine, pues Google tiene este curso, entonces sí, creo que también se las había compartido. El GitHub, creo, de Google Earth Engine para QGIS, para que lo puedan instalar, justo lo que comentaba Anthony también. Y pues esta plataforma que también me parece interesante, y una Biodiversity Lab, que hay bastante información respecto a temáticas de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, como pueden para todo el mundo en realidad, y pueden descargarlo. Incluso te permite realizar un mapa bastante básico dentro de esta plataforma. También dentro de la NASA han desarrollado una capacitación con respecto a esta plataforma, UNE Biodiversity Lab. ¿Cómo se llama esta página que dicta talleres la misma, creo que de la NASA, si no me equivoco, Anthony, ¿no es cierto? ARCET. Sí, exacto. Exacto. Ajá, Arce. Ujú. Sí, justo desarrollaron. Entonces, todos estos talleres también están, creo, en YouTube. Bueno, lo pueden buscar ARCET y ahí están, creo, todos estos talleres respecto al uso de las plataformas, Biodiversity Lab, y también creo han desarrollado alguna vez monitoreo de inundaciones con imágenes radar en Google Earth Engine, justo lo que mencionaban en el paper, utilizando las bandas LS. Entonces, muy interesante, ¿no? Entonces, toda esa información ustedes la pueden encontrar en YouTube e irlo practicando, ¿no? Y pues esto creo que ya sería todo. Si alguien tiene alguna duda para poder comentarlo, si no... verdad, la foto final para que todos puedan aparecer. Prendan sus cámaras, por favor. Ujú. Julio y Omar, a ver, todos prenden su cámara para la foto final. Hugo, Fernando. Yo lo Y Omar. prendí, no Sí, sé sí, si me están viendo. sí se ve. Ya, a ver, Julio y Omar. Hugo también, ya que está Hugo, que es el representante de facultad también, está participando hoy día de la sesión. Sí, estaba escuchando, chicos. Estaba muy interesante. Estaba aprendido. Sí. Muchachos, mientras que van prendiendo las cámaras, incentivar pues ya que vamos por esta, bueno, segunda sesión, pero la primera sesión libre, ya, ¿no? O sea, proponer algunos temas de repente que tengan para su tesis de grado, por ahí algunas para obtención del bachiller o de repente el título, la licenciatura, qué sé yo, y gustosos, ¿no? De poder ayudarlos en lo que se pueda. Sí, muchas gracias, Fernando, por tu participación y por la idea que estás proponiendo. Pues yo creo que varios de los chicos están interesados y bueno, creo que les puedo brindar tu correo para también, si es que desean ponerse Sí, en sí, contacto contigo, ¿no es cierto? sí, no hay ningún problema, siempre, tú sabes, ahí no, Genial, cuando, genial. sí, ujú. Entonces, a ver, ya voy a tomar la foto. Julio, ¿vas a prender tu cámara? ¿Ya aprendí? ¿Que no me pueden ver? No, no se ve. Es que estoy con Oh, dos. Sí, ah, sí, sí, ok, ok. sí, sí, Ah, ya. observo bien. Genial. Ya, genial. Entonces ya voy a voy a poner todo para que se vean todos. Ujú. Mm, Por ahí el San Marcos no tiene convenio con Zoom o algo, o han hecho un contrato que les brinde a los estudiantes una cuenta de Zoom. No, creo que no. No tiene, ¿no es cierto, Hugo? No, solo con Google nomás para el tema del. Aprovecho el convenio para el tema de los correos institucionales. Ahí nomás lo chapó.
Wow, pero ya al menos hay Gmail. Sí. Ya, a ver, la última foto por si acaso y ya listo. Genial. Entonces, esto sería todo por la sesión de hoy. Pues muchas gracias por participar, muchas gracias Anthony, muchas gracias Fernando y pues la siguiente sesión ya la estaremos publicando y también le voy a compartir luego una encuesta para que podamos decidir el horario, ¿no? Entonces eso sería todo de mi parte y muchas gracias a todos por su participación. Mario, antes de poder terminar, creo que hay chicos libres. A los chicos libres que han entrado, ¿no? Sabrán, ya. Decirles, invitarles a seguir la página de Journal Club San Marcos, nos encuentran como Journal Club UNMSM, y ahí vamos a estar subiendo cualquier información y cualquier novedad sobre este club y el otro club que también conforma esta facultad, ¿no? El Club de Gestión de Riesgo de estar atentos. Nada, Sí. con eso nos terminamos y nada, chicos, gracias Mario, gracias Anthony, hasta luego. Ok, gracias.